Bueno, ¿cómo están? Vamos a dar comienzo a una clase de, en este caso, gestión de desarrollo de software para la Tecnicatura Universitaria en Programación de la UTN, donde hoy vamos a abordar el tema de recursos y métricas del software. Esto viene para completar la idea de la clase anterior que tenía, ya habíamos desarrollado toda la cuestión del análisis de costos que viene, por supuesto, con un condimento importantísimo que si no se hace bien eso, no llegamos a ningún lado, ¿no? Entonces, ahora le sumamos la métrica, que es la medición interna del equipo. Hay un concepto que es interesante, que es el de, primero, reflexionar internamente de que los controles que vamos a realizarnos, ¿no?, entre los integrantes de un equipo, no significa de persecución, ni tampoco significa control exhaustivo, ni mucho menos, sino que medimos para poder mejorarnos, ¿no? O sea, no medimos para controlarnos, sino para mejorar. Eso yo creo que es un lindo concepto de arranque, como para que la relación interna del equipo esté sana, ¿no?, esté siempre bien orientada, y se sepa que el objetivo es ese, es trabajar aprovechando exactamente lo que se ha planificado, o sea, generar una excelente planificación de recursos y después, por supuesto, seguirlos, medirlos para ver si van bien de acuerdo a lo que se fue previsto, ¿no? Entonces, hoy en esta clasecita hacemos identificación de los recursos, seleccionar qué métricas queremos usar. Esto va a ser siempre, insisto, va a ser siempre aplicado al caso, ¿no? O sea que no es que hay un manual, una regla, ¿no? O sea que son como conceptos macro que nos permiten después adaptarlo al caso concreto. Y por supuesto una práctica de checkpoint, o sea, un ejemplo de cómo haríamos un checklist de las métricas que vamos haciendo y cómo las reportamos y cómo las mejoramos y si sacamos algo en claro, ¿no? Entonces, el principio fundamental es medir para decidir, no para controlar personas. Deben ser herramientas que nos ayuden a mejorar todos nuestros productos y a mejorarnos como equipo y como, obviamente, como producto lo que sacamos como resultado, ¿no? Fíjense que todo lo que es, esto lleva tiempo. O sea, fíjense si tuviera que hacer eh, una identificación de recursos, por ejemplo, armar las métricas de un software, definirlas, generar el checkpoint simulado para ver si voy bien y después generar un cierre, debería llevarme 2 horas, ¿no? En el caso de que quisiera hacerlo en un equipo interno. O sea que no estamos hablando de algo simple, ¿no? Siempre como que lleva esto un tiempo. Cuando quiero transitar, se podría decir que la palabra adecuada, transitar un camino debido, ¿no?, en todo lo que quiero desarrollar. ¿Por qué eso? Y porque me va a generar paz interna en el grupo, porque estoy siguiendo una planificación de la cual estamos convencidos de que está bien, ¿no? Y después puedo ir aplicándole a eso la misma métrica que nos va a ayudar a decir, sí, vamos bien, vamos por buen camino. Caso contrario es muy difícil, muy complejo. ¿Y cuáles serían esos 3 ejes fundamentales de los cuales deberíamos pensar las métricas? Bueno, recursos humanos, técnicos y financieros. Es decir, los recursos humanos, como sabemos, bueno, es la base, ¿no? Sin duda, porque no hay nada que funcione sin que la gente lo haga, que trabaje. Entonces, ahí tenemos que ver roles, tipo de dedicación, la disponibilidad horaria, bueno, cuándo habría o si no habría cuellos de botella en el equipo. Situaciones que son, sí, bastante normales estas, ¿no? Después se aplican a cada caso, pero esto como que sí o sí debemos sí meterlo dentro del análisis, dentro de nuestra selección de métricas, ¿no? Recursos técnicos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Software, qué hardware, cómo va a ser la conectividad, cómo vamos a trabajar con los accesos, las licencias, bueno, todo esto que ya vimos un poquito en la parte de costos. Recuerdan que aparecían como medulares también porque no es necesario despejar todo eso y quitar ambigüedades, ¿no? Sino que tratar de hacer lo que es un poco de predicción acerca de lo que puede pasar. Los recursos financieros, bueno, acá está en vista el presupuesto, los costos, las variables y los fondos de contingencia, que ya vimos la clase anterior que tenían unas cuantas vueltas, ¿no?, que había que trabajarlo de manera muy concienzuda, muy firme, para acercarse lo más posible a la realidad. Caso contrario, después el equipo sufre porque no puede tener el pago de lo que ha realizado, lo que tiene que realizar, ¿no? Vamos a ver con los recursos humanos.
Después seguimos con los técnicos y los financieros. Acá el rol y la dedicación como que es algo pilar, porque fíjense que los roles típicos, que poco conocíamos por cuando avanzamos incluso el cuatrimestre anterior con lo que es la metodología uno que vimos toda la parte del Scrum, vimos que había roles muy, muy importantes. Bueno, el dueño del proyecto, ¿no? Quien va a definir requisitos y prioridades, el PM o el Scrum Master, o sea, el Project Manager, quien va a facilitar los procesos. Después sí tenemos como hay varias alternativas de diseño, que puede haber o no, un UX UI, puede estar eso también metido en otra persona que lo haga, o puede también estar metido o agregado en el frontend, ¿no? Puede ser. A veces el frontend tiene esas ventajas de agregarle UI UX. Eh, bueno, un backend, ¿no? Si es que está aparte, el tester, ¿no? Este tema, sabemos la importancia. De hecho, ahora que también se puede agregar medio en forma contemporánea con el desarrollo, o sea, como que arranca medio que con todo el esquema, ¿no? ¿Por qué? Porque el testing es totalmente eh, medular en todo el tiempo, ¿no? Si está recibiendo el feedback del cliente, que es un artista hoy ya comprometido con el desarrollo, y por supuesto, el tester estar ahí también recibiendo eso y agregando su postura de calidad, ¿no? Asegurando esa calidad que tiene que estar en el producto terminado. Los DevOps, que todos los que están pensando en la posible o no escala del sistema, o sea, todo lo que tiene que ver con la infraestructura, y por supuesto los gestores de base de datos, que, bueno, gran tema, ¿no? O sea, sin base de datos no vamos a ningún lado. Entonces, ahí están los roles. Fíjense que si bien puede haber algunos más, pero no es que haya muchos más que estos, o pueden estar por ahí incluso solapados o mezcladitos un poco algunos, o concentrados, en un grupo que haga más cosas. Podemos tener front y back todos juntos, o podemos tener UI, UX, front todos juntos y aparte el back. Y con el gestor de base de datos, o sea, podría estar todo ahí un poquito más simple si se quiere, pero no está mal, me parece, delimitar estos elementos como muy importantes y que sin duda van a estar a cargo de un equipo, ¿no? Tal cual. Cada equipo tiene que tener una dedicación realista, o sea, no podemos dejar al azar las cosas. Es decir, si no hago un análisis y no estoy dedicando quién se va a ocupar realmente de pensar, de elaborar, de generar todo el esquema de la base de datos, y estoy cometiendo un error porque realmente es un rol fundamental. Entonces, es necesario que el recurso humano esté planteado de movida, más allá de que puede estar en un equipo, insisto, varias tareas, pero no puede dejar de estar en un equipo. O sea, no puedo no asignar, ¿no? La tarea a un equipo o a una persona misma, ¿no? ¿Por qué? Porque aparecen factores críticos siempre en el desarrollo que tiene que ver con cuántas horas de dedicación va a tener cada rol y a su vez dentro de esos roles cada uno de sus integrantes. Entonces, eso también es necesario porque después cuando hago la métrica, el conteo de horas en relación a lo que puede demandar la duración de las tareas, digo, a ver si estoy hablando de algo que tiene sentido, ¿no? Necesario. Disponibilidad, es decir, qué va a pasar con los horarios, cómo se va a trabajar, cuáles son las franjas horarias, qué va a pasar cuando se hagan los testeros, esos exámenes del sistema, qué va a pasar con los feriados, bueno, cosas así que es necesario que eso tenga claridad de arranque, ¿no? Bueno, qué riesgos también, si va a haber o no rotación de gente, si puedo poner una sola persona en base de datos, que puede enfermarse, puede, pues, no sé, puede renunciar. Entonces no puedo, que a mitad de camino me quedo sin DBA. O sea, no, es una cosa que es muy complejo, o sea que es necesario que eso, por eso yo insisto a veces que en los equipos tiene que haber al menos un equipo, tiene que haber al menos tres personas, y que después si tengo tres equipos, bueno, puedo tener tres equipos perfectos, pero un equipo mínimo, tres personas para que, bueno, se puedan reemplazar. Y ese equipo de tres personas sí puede manejar ser DBA, ser tester o ser DBA y backend, ¿no? Por ejemplo, pero tiene que ser tres, ¿no? Como para que
haya ahí un respaldo, no esté eso sujeto a una vulnerabilidad que no tiene que, por qué ser incluso malintencionada, ni mucho menos, sino simplemente por la arbitrariedad misma de la vida, ¿no? Que debemos ser conscientes de que eso puede ocurrir. Entonces no puedo yo dejar un espacio de un rol con una opción vulnerable que me pueda llevar a salir que pueda continuar con el trabajo. Los técnicos, ahí ya trabajamos con herramientas de entorno. Bueno, tenemos que ver si los qué voy a usar. Acá no es que sea extremadamente necesario todo, sino simplemente decidir qué voy a usar, ¿no? Simplemente eso. Eh, no hay ni un otro tipo de limitación. Es exclusivamente una decisión arbitraria del equipo. Realmente va a ser del dueño del negocio, del proyecto o del Scrum, ¿no? El Scrum Master. Pero generalmente se decide bien clarito. Yo estimo que lo mejor es decirlo entre todo el equipo para que todos estén conformes, porque si una parte del equipo quería trabajar con Git y la otra no, no podemos decir no, o alguien quería usar Slack, o alguien quería usar bueno, Teams o WhatsApp, no sé, para hacer las comunicaciones. Tenemos que escuchar a todos, porque no sirve que la persona esté trabajando a desgano, o debe estar convencida de que su idea no era tan buena y adoptar la nueva, la del grupo. Bueno, son cuestiones que se deben manejar muy digamos, consciente para evitar después roces y cosas que, por supuesto, va todo en desmedro del equipo. Nada positivo sale de eso, ¿no? Para desarrollo lo mismo. Si ya dije que voy a usar Postman, bueno, para probar la base de datos bueno, o los endpoints, tengo que usar esa. O sea, no puedo después venir con otras cosas, ¿no? O sea, porque es lo mismo cuando se habla de criterios. Tenemos que tratar de no movernos de los criterios para que sea claro, ¿no? Si voy a usar Visual Code, bueno, ver que todas las versiones estén bien, que después no empiecen a descargar cosas que no son, bueno, cosas así, que eso también trae problemas, ¿no? Entonces, hay que evitarlo de todas formas para que el desarrollo sea lo más sereno posible. La infraestructura mínima, bueno, ¿qué es lo que tiene que tener cada recurso? Bueno, sí, tenés que tener tu máquina, tenés que, bueno, ver si vas a trabajar con tal servidor, vas a tener un acceso, vas a tener un credencial, bueno, eh, para el acceso seguro de los recursos y las herramientas técnicas que se va a trabajar. Y aquí hay costos ocultos que estuvimos mirando nosotros ya en la clase anterior, incluso cuando veíamos ya bien en firme todo el tema costos, que hay cuestiones ahí que estoy trabajando con un entorno que inicialmente es gratis y puede darme un problema cuando deja de serlo, por ejemplo. O sea, eso hay que tenerlo presente. Si el recurso financiero, o sea, en función del presupuesto base, a mí me genera ya una luz amarilla, es decir, si no está por lo que es la tolerancia más o menos 10%, ya está en el 10,1, el 11, lo que sea, bueno, ya debo estar complicado, ¿no? Fíjense que la tolerancia no es muy alta, o sea, ya si supera el 20 ya estaría realmente en una situación grave, ¿no? Ya en rojo. Por ende, es necesario que esto se haga muy minuciosamente. Es decir, no puedo dejar de trabajar lo que es el costo personal, haciendo la sumatoria de las horas por semana, con la tarifa, bueno, todo lo que tiene que ver la dedicación. Las licencias y los servicios y todo lo que voy a usar tiene costo o no tiene, bueno, verlo, o va a tener más adelante, también es fundamental. O sea, estoy usando para desarrollar tal y tal herramienta que me sale 20, me sale 30, me sale 50. Sumo todo, bueno, ¿cuánto tenés? 180. Bueno, ese 180 lo tengo que tener en cuenta, ¿no? Porque está siendo un costo y puedo prever que eso pueda cambiar. Si justo estoy en una promoción de 6 meses y el proyecto me va a llevar más o se me va a terminar, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Fundamental. Entonces, si eso después de todo ese análisis me da una diferencia superior al 10%, ya hay que mirarlo porque evidentemente después los problemas tienden a crecer, ¿no? A mejorar. Entonces, sí o sí, el mejor consejo es ese, ¿no? Ya la luz amarilla es como si fuera un rojo prácticamente, ¿no? O sea, no nos dejemos estar con ese tipo de cosas. Bien, ¿y qué son las métricas? Es decir, hicimos toda esta introducción de cómo va a funcionar el equipo, bueno, cómo vamos a trabajar,
qué es lo que tenemos que tener en cuenta de cada uno y demás, un poco ampliando lo de costo que vimos en la clase pasada, para desembocar en qué queremos medirnos. Queremos controlarnos internamente para mejorar, o sea, no para perseguirnos, sino para controlarnos y para mejorar. Bueno, bien, las métricas van a ser esos indicadores cuantificables. Nos van a permitir tener aspectos de medición específica, ¿no? Sobre el proceso de desarrollo de un módulo, de un producto, de lo que sea, de lo que estamos haciendo en el software. ¿Cómo tienen que ser esas métricas? No cualquiera, tienen que ser relevantes, ¿eh? O sea, tienen que ser directamente conectadas con el proyecto, comparables con el tiempo. Por supuesto, económica, o sea, no puede ser que me resulte más caro el software para medir la métrica interna del equipo que el proyecto que estoy desarrollando. O sea, tiene que tener una relación, o sea, tiene que ser barata. O sea, tengo que implementar yo y generarme la manera de controlarme de manera sencilla, económica y que por supuesto no genere un problema. O sea, no me va a servir perder más tiempo en el control que en lo que están haciendo, ¿no? Entonces, también es necesario. Y que sean accionables y que puedan guiar decisiones correctas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que tengo que evitar? Bueno, que estemos contando líneas de código que no tienen idea. O sea, ¿para qué? O sea, cosas así, ¿no? Eh, métricas que llevan a jugar al juego. O sea, eso tampoco sirve, ¿no? Porque no nos van a guiar a una decisión acertada. Tengo que llevar a cuestiones que realmente me sean relevantes totalmente y me vaya a significar una mejora en la forma de trabajo, ¿no? No me sirve que esté contando cuántas líneas de código se hacen por semana. O sea, sí, puede ser un dato de color para una web, no sé, sensacionalista que quisiera hacer, pero en realidad no me va a servir mucho. O sea, me sirve cuántos módulos terminé, ¿no? Cuántos módulos aceptados por el cliente y por el QA o el tester están ya definidos, están con el checklist, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Ejemplos de métricas, la productividad, fundamental. Cuánto, cuánto se va haciendo, o sea, qué histórico tengo como equipo, ¿no? De realización de tal módulo en horas. Por eso es bueno marcar el inicio y el fin. Está bueno es usar cualquier tipo de elemento, ya sea una planilla de Excel en línea o un software básico, una pequeña aplicación para grabar toda la secuencia de inicio y fin de la actividad o el derrotero que va llevando. No es nada complejo. Tareas semanales también y promedio por tarea es una métrica interesante. ¿Por qué? Porque después se va generando una métrica promedio general también. Se va teniendo más datos. Todo esto, por supuesto, lleva tiempo de grabar datos para después tener un histórico que pueda significar algo en el análisis. Caso contrario, no dice mucho inicialmente, ¿no? Métricas de calidad, bueno, ¿cuántos problemas detectados hubo en un módulo? ¿No? Por ejemplo, el módulo de login con doble autenticación, qué tiempo llevó, en lo que hicimos productividad, y en calidad, bueno, cuáles son los mayores reclamos, cuáles son los puntos defectuosos que detectamos y demás, ¿no? Cuáles fueron los errores que pasaron a producción. El tema es fundamental, ¿no? Saber eso. Si de este módulo sabe que se escapa tal cosa, bueno, entonces se va teniendo cuidado, o sea, por eso hacemos métricas para controlarnos, para mejorar. Eh, todo lo que es automatizado, fundamental, porque si no, no se puede hacer nada, ¿no? Que no tenga control. O sea, si no, yo automatizo algo y no tiene control, no sirve para nada. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Y qué tiempo de recuperación tengo en cuanto a la tema de la cuestión de la recuperación de los temas? O sea, cuánto me llevó salir de esa situación? También es importante. O sea, entra el reclamo, inicia la recuperación, la solución y cuando sale. Entonces también tengo esa métrica. O sea, no solamente del defecto, sino cuánto llevó la solución de ese defecto. Cumplimiento, ver qué porcentaje de hitos cumplidos para poder hacer predecibles las entregas. Es decir, cuánto demora tal módulo, bueno, puedo saber yo tener una idea, ¿no? En flujo lo mismo, puedo saber qué ciclo me lleva en el tiempo un proyecto, cuántas tareas están en progreso, bueno, porcentaje de éxito, la frecuencia de la puesta en marcha o despliegue de los proyectos también es necesario. Recomiendan elegir pocas métricas, es decir, no
10 métricas, sino dos o tres, ¿no? Por equipo. Y de esa manera, bueno, trabajamos. Creo que es una excelente idea para que también tenga un efecto realista, me parece. Es interesante también, eso va, como que vamos mejorando, pero de a poco. No, no pretendemos convertirnos en súper, ni súper exigentes, ni tampoco perfectos de entrada, sino porque es algo prácticamente imposible, ¿no? Aquí hay un pequeño tablero de fórmulas de seguimiento que tiene como ejemplo, ¿no? Donde se podría llegar a hacer algo parecido, donde se establece la métrica, qué fórmula se aplica a esa métrica y la interpretación que tiene. Esto, por supuesto, son solo ejemplos porque va a ser siempre adaptado al caso del desarrollo del proyecto que esté llevando adelante. Por ende, no es que se pueda hacer algo estándar, o sea, siempre medio como que para cada proyecto llevo un análisis, por eso le decía que al inicio como que tengo 2 horas de trabajo como para establecer las métricas de un proyecto en particular, ¿no? Bueno, y por ende puedo tener una plantilla de recursos, ¿no? Por ejemplo, la hoja de recursos humanos, la de recursos técnicos y la financiera, que sin duda puede ser un Excel sin problema con esos campos, en esas columnas, y se trabaja y se registra ahí y va. O bien se hace una aplicación, eso es totalmente también arbitrario, o sea, lo puede decidir el equipo sin problema. Este es un ejemplo de checkpoint simulado, ¿no? Que se puede hacer, donde está el material que se proporciona, cuáles van a ser las métricas y qué se logró medir y, por supuesto, el resultado. Por supuesto, esto se puede llevar a gráficos para la toma de decisiones, son necesarios. Yo esto, insisto, esto conviene toda la vida, ¿no? Más allá de que los Excel son muy amigables, conviene sí llevarlo, por ahí se puede registrar en Excel inicialmente, pero después se puede pasar a una aplicacioncita que te dé esta información que por supuesto lleva a un nivel de análisis superior. Ya te queda grabado en una base de datos, o sea, puedes importar de los Excel todos los datos y podés hacer un histórico sin ningún tipo de problema. Y después ya lo grabás directamente en una aplicación. ¿Por qué? Porque después estos datos nos sirven para análisis. O sea, después cuando tenemos un proyecto parecido y podemos saber, porque si no estás perdido, o sea, te cuesta mucho proyectar, así como cuesta mucho hacer todo el análisis de costo, cuesta mucho también si estamos dentro del esquema de lo que fue proyectado, y eso es necesario donde se aplica la métrica, y ahí es donde tengo que estar todo el tiempo midiendo para ver si la métrica me está dando que voy bien. O sea, si esa brújula que me estoy marcando con las métricas está bien dentro de lo que proyecté, con los costos y con el desarrollo del proyecto en su camino. Bueno, en la próxima clase vamos a hacer ya un poquito más de trabajo práctico con esto de las métricas, completando estas planillas que estamos hablando de los recursos humanos, técnicos y financieros. Gran tema, ¿no? Que nos va a llevar seguramente un tiempo, pero bueno, acá detallo, insisto, no solamente se puede trabajar con herramientas de pago, por supuesto, el que lo quiera hacer lo hace, y va a depender mucho de la envergadura del equipo y de las tareas y de los proyectos que se encaren, ¿no? Pero inicialmente todo el mundo arranca con la famosa planilla compartida de Excel, donde va grabando hoja por hoja cuáles son las diferentes métricas que va a aplicar a un proyecto. Aquí hay un ejemplo de apéndice de estructura detallada de las planillas con datos, ¿no? Como para que tengamos ejemplos de trabajos de lo que se puede hacer. Esto todo inicial, obviamente es compartido, son generalmente planillas que están abiertas. Inicialmente no es lo ideal, pero bueno, no se puede comenzar de otra forma. Y después sí lo podemos pasar, yo insisto, para mí lo ideal es hacer un sistemita integral de manejo de equipo para tener esto bien detallado. Que los datos puedan viajar en planilla, sí, no hay ningún problema. O sea, no hay, en eso no hay para nada problema. Hoy, como estamos con los celulares, que todo el mundo puede grabar directamente con su login y su celular lo que está haciendo, o cuando accede a una tarea que ya quede registrado que la está iniciando, bueno, creo que es totalmente viable que se haga de esa forma. Y si no, simplemente podemos iniciar de este lado de la planilla sin problema. Nos puede tocar digamos, un stakeholder o una persona que nos encarga un proyecto que tenga ya su planilla de seguimiento. Bueno, podemos trabajar con eso sin problema. Muy bien, así que ya estamos listos para medirnos.
Acá el tema es tener una base sólida de los recursos, que las métricas puedan indicar que podemos decidir, si no nos sirve para nada, y el checkpoint nos va a servir para aprender, o sea, que cómo anduvimos y qué mejoramos. Que simplemente el realismo acá es un poco el cuco, es un poco lo que nos mete miedo, porque es lo que nos demuestra dónde estamos, en realidad, en función de ese proyecto que estamos transitando. Así que bien, eso es todo para la clase de gestión de proyectos. Vamos a continuar próximamente con el trabajo práctico que les comentaba. Y eso es todo, hasta la próxima. Gracias.